Lista computadora. Ahora. Bueno, bienvenidos a el curso de arbitraje en versión Zoom. Este programa está auspiciado por Nespresso y vamos a empezar nuestra clase viendo la continuidad de lo que habíamos visto en la clase anterior. Lamentablemente no quedó en ninguna nube. Entre ayer y hoy los cambiaron muchas veces. Luciano entiendo que no tiene cámara, así que no hay problema. Me cambiaron de usuario y ayer supuestamente estaba grabado el video, así que lo que voy a hacer hoy día es grabarlo en mi computador y lo voy a subir en una página web que tengo en YouTube, donde tengo algunas clases, no clases mías online, sino que son respecto a los trabajos que se han hecho alguna vez en este curso, como las audiencias, cuando hemos hecho. Se nos fue, parece, Bernardo. Desapareció. Vamos a empezar. Me gustaría que tuvieran a mano, gracias Bernardo, tuvieran a mano los códigos orgánicos tribunales, que son donde nosotros regulamos mayormente en Chile a los árbitros. Los árbitros, adoptamos nosotros una definición que viene muy antigua. Si uno revisa la historia de nuestra legislación procesal y orgánica, la definición misma de árbitro no ha variado mucho desde las partidas y en general toda la legislación que no después. La ley de organización de tribunales también los definía como de la manera que hoy día lo hacemos. En el artículo 222 del Código Orgánico de Tribunales nosotros definimos a los árbitros como jueces. Y aquí hay que hacer una distinción porque al calificarlos de jueces los hacemos entrar dentro del sistema judicial. Los hacemos entrar dentro de todas las sanciones administrativas que puede tener un árbitro, un juez ordinario, dentro del contexto judicial. A pesar que por su naturaleza es bastante especial. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, lo que son las causales de implicancia y recusación de los árbitros, o las inhabilidades de los jueces ordinarios, vamos a ver que están bastante limitadas porque están considerando justamente la posibilidad o la naturaleza misma de un juez permanente. Un juez permanente no es otra cosa que juez. Los árbitros, por el contrario, son abogados, a menos que sean arbitradores y ya hemos exceptuado, pero son abogados. Abogados que están en el foro, que están en constante roce con justamente otros abogados. Tienen conflictos de interés que son diferentes a los que pueden tener un juez ordinario. Un juez árbitro, un potencial juez árbitro puede tener ciertos conflictos referidos, por ejemplo, a clientes que ve su oficina, no él directamente, pero que de cierta manera lo pueden involucrar. Clientes que quizás son matricias o filiales de otros que están involucrados, y el resultado de juicio, de manera directa o indirecta, puede afectarle. Me estoy fijando en algunas cosas que no deberían estar ahí a la vista de ustedes, pero son regalos, ¿eh? No es que los saque cada vez que tengo una necesidad especial. ¿Y cómo están definidos? ¿Alguien quiere leerse el artículo 222? Voy. Artículo 222. Se llaman árbitros los jueces nombrados por las partes o por la autoridad judicial en subsidio para la resolución de un asunto litigioso. Entonces, les hago presente que esta definición se refiere a los jueces ordinarios, perdón, a los árbitros domésticos. Aunque no hay una definición específica para el arbitraje comercial internacional, cuando tenemos esta definición, se nos hace extensivo de una u otra manera a los árbitros que están dentro de un contexto de arbitraje comercial internacional, a pesar de que no se le aplican todas las limitaciones. Por ejemplo, la definición de abogado, que van a ver más adelante que es propia de una necesidad que tienen que tener los árbitros, no se entiende como abogado de acuerdo a la ley local. Si tengo un arbitraje en Chile, los requisitos para ser abogado son bien determinados, que son ser mayor de 16, creo que, no me acuerdo, haber cursado la totalidad de los estudios en Chile, perdón, ser chileno, ser licenciado, y si es extranjero, haber cursado la totalidad de los estudios en Chile, y haber sido el título otorgado por la Corte Suprema. Ustedes saben eso. Norma que por lo demás encuentro que es inconstitucional, porque eso genera una distinción entre un chileno
que no ha visto jamás, por ejemplo, el Código Civil chileno, y aún así puede optar sin hacer ningún examen habilitante ni ningún reconocimiento más allá del formal su diploma y puede jurar como abogado, a diferencia de un extranjero que requiere necesariamente eh, el reconocimiento de sus estudios. Ustedes saben que el único órgano autorizado por la ley es la Universidad de Chile, y la Universidad de Chile en un principio, sobre todo con los extranjeros que fueron llegando, y conozco el caso de cerca de los venezolanos, esto es nada que concurso, pero para que lo sepan, les exigía hacer casi 3 años de estudios. Hoy día, como aumentó la demanda, hicieron una modificación interna para reconocer los estudios y hacer un examen de grado, de manera de cumplir ese requisito de la totalidad de los estudios, hace una suerte de convalidación por esa vía. Ahora, chilenos extranjeros que quieren optar al grado de licenciado sin haber cursado su estudio en la universidad chilena tienen que hacer igual una práctica. Esto sería un problema si nosotros consideramos, por ejemplo, en el arbitraje comercial internacional, que solamente pueden ser árbitros los abogados considerados como tales de acuerdo a la ley local. Porque sencillamente esta no sería una sede apta para muchas personas que son capaces, serían solamente árbitros chilenos. Pero esto genera también otro problema, incluso en el arbitraje comercial internacional, porque las quejas disciplinarias o los recursos de queja, que fueron declarados además cuando se tramitó la ley de arbitraje comercial internacional como irrenunciables incluso por el arbitraje internacional, o sea, en lo teórico al menos no es cierto que el único recurso posible en el arbitraje comercial internacional es el recurso de anulación, sino que contra la sentencia o laudo arbitral, sino que eventualmente puede existir una queja contra un laudo. Aunque si nos ponemos rigurosos y vemos los conceptos mismos de un recurso de queja, ¿recuerdan ustedes contra qué procede? ¿Contra qué tipo de resoluciones? María Ignacia, usted que está concentrada. El recurso de queja. Según lo que yo me acuerdo sobre cualquier tipo de resolución, o sea, pues contra las resoluciones finales, no cualquier tipo, sino que intermedias no, sino que finales, sentencias en el fondo. Posibles. Y si me pongo a pensar, si tengo un laudo internacional, un laudo internacional, sí existe un recurso, y es el recurso de anulación. Por tanto, directamente no podría existir un recurso de queja contra el laudo. Sí podría existir contra la sentencia que conoce el recurso de anulación. En todo caso, el único recurso de queja que ha existido en Chile hasta el momento directamente contra un laudo internacional fue declarado fue rechazado, ¿no? Fue rechazado hace más o menos 2 años, y el resto que se ha interpuesto contra sentencias de las Cortes de Apelaciones, conociendo de los recursos de anulación, también se han rechazado. Pero, profesor, ¿cómo entonces un laudo internacional, cómo, ante quién se presenta el recurso de queja? Laudo internacional es el resultado, producto de un arbitraje internacional que tuvo su sede en Chile. El laudo extranjero es el que se dictó en un arbitraje que tuvo sede fuera de Chile. ¿Ok? Ya, perfecto. Entonces, en ese último caso, entonces, ¿uno podría llevarlo ante la corte? Un recurso de queja Sí. contra el laudo. Extranjero, sí, es que, No, internacional. claro, internacional sí, pues, porque es llevado en Chile, pero extranjero no, ¿cierto? No, no, porque ahí lo único que procede contra el laudo extranjero, o sea, yo me traigo un laudo, me importo una sentencia para ejecutarla en Chile, pasa por la Corte Suprema por el trámite del exequatur, que lo vamos a ver más adelante. Ya. Pero el que se dictó en Chile, al menos en lo que es la historia fehaciente de la ley, cuando pasó por el Tribunal Constitucional, y también en el informe de la Corte Suprema señalaron que el recurso de queja era renunciable en el arbitraje internacional. Ya. Ahora, los supuestos legales para interponer un recurso de queja no se cumplirían en el caso de un laudo internacional, porque no es un laudo definitivo. Perdón, es un laudo definitivo, pero contra él proceden otros recursos, como el recurso de anulación. Perfecto.
por eso que formalmente el único recurso que ha habido, que fue de su ex oficina, estaba mal diseñado en sí mismo, porque uno, no interpusieron el recurso de anulación dentro del plazo, y juraron directamente contra el laudo por un recurso de queja. Independiente que hubo que hacer todo el trámite, notificaron al árbitro por vía exhorto internacional, el árbitro evacó su informe, se tramitó y al final lo rechazaron declarando el mismo acto que había, que el fondo era inadmisible. Pero sí, si uno se pone a ver desde el punto de vista legal, y reconociendo ese detalle de que el recurso de queja sigue manteniéndose en un procedimiento de arbitraje comercial internacional, la única posibilidad que cabe dentro de esos supuestos es el dictado en contra de la sentencia que resuelve un recurso de anulación. Porque ahí efectivamente es un recurso respecto al cual no procede ni la casación, no procede ningún otro recurso, ni reposición, nada. Y lo más importante, deben saber ustedes que el recurso de queja, que sí se usa mucho en doméstico, a pesar de que tiene una norma bastante explícita en cuáles son los fundamentos, es una sentencia que se ha dictado con manifiesta falta o abuso. Todos los fundamentos de eso finalmente terminan siendo por una mala revisión de la ley, una mala aplicación de la ley, y eso se considera por los recurrentes como abusivo, pero en realidad no lo es. Lo que tratan de hacer por esa vía es tener una apelación escondida detrás de ese recurso. Y por eso está el nivel de rechazos a los recursos de queja, porque lo que se ha estimado es que se tiende a tratar de revisar justamente el fundamento de la decisión desde el punto de vista fáctico y no de los abusos. Y justamente los que sí se han acogido, creo que hay uno en las carpetas que les creé ayer, y si no me avisan, pero creo que sí, que es uno contra Miguel Schweitzer, donde la sentencia es bastante fuerte en términos de la calificación. Prácticamente que el árbitro no habría leído ni siquiera el expediente a la hora de juzgar, o no habría dado fundamentos a las decisiones que tomó. Por eso que es importante también tener muy claro lo que son los recursos de queja. Lo que sí yo sí creo, si estamos bajo la calificación de jueces, al menos, no tengo ninguna duda, respecto a los árbitros domésticos, podría proceder una queja disciplinaria. Ahora, las sanciones no son las mismas. No son las mismas, porque yo no puedo suspenderlo del ejercicio porque es un árbitro, es una jurisdicción temporal. Pero sí podría ser una amonestación verbal o escrita, incluso eventualmente otro tipo de sanciones que no sean propias de la naturaleza de un juez ordinario. ¿Tienen dudas respecto a eso? Esto es lo importante o peligroso también de definir, y es una política legislativa, definir a los árbitros como jueces. Aunque cumplan una función jurisdiccional, calificarlos de jueces trae aparejado este otro peligro, de que quedan sujetos, sobre todo, a la superintendencia correccional y directiva de las Cortes Superiores, a las sanciones que le corresponden a los mismos jueces ordinarios, aunque por su naturaleza no correspondan. Y al mismo tiempo hay otros perjuicios que, si nos ponemos tan rigurosos en calificarlos de jueces, derivan justamente de una interpretación bastante estrecha de lo que son las causales de inhabilidades. Ustedes comparan en las normas de implicancia y recusación, que son números clausos, son números cerrados porque son limitaciones, entonces no podemos inventar una muy amplia, y la comparan con la que tiene la ley, la LASI, la 19971, de arbitraje comercial internacional. La LASI tiene un concepto genérico de toda cuestión que pudiese ser considerada como que afecta su independencia y imparcialidad, más o menos es el concepto. Y el estándar que pide, o que al menos la jurisprudencia internacional ha solicitado que los árbitros tengan, no es lo que ellos estiman que puede ser una causal de inhabilidad o que pueda poner en duda su independencia y imparcialidad. Que pueda poner en duda su independencia y imparcialidad es muy amplio. Si lo que le exige finalmente los estándares de interpretación o de calificación es señor árbitro potencial, porque esto puedo tenerlo al momento de aceptar o que sea sobreviniente. Puede aparecer después.
y yo me entero y tengo que necesariamente señalarlo. Y eso es lo que es otro deber aparejado, que es el deber de revelación. Si aparece antes o durante alguno de estos elementos que pudieran poner en duda mi independencia e imparcialidad, tengo que decir sobre las partes. Parte de la ética y es parte de la responsabilidad que uno tiene a la hora de impartir justicia. Ese estándar de calificación no tiene que ser el que yo considero, en realidad esto no me va a afectar, sino que tiene que ser mirado desde el punto de vista de un tercero, fuera del proceso. ¿Cómo lo consideraría ese tercero que me está calificando a mí? ¿Esta circunstancia, este vínculo, sería puesto en duda? Dentro de la carpeta, no sé si la que dice leyes, reglamentos o directrices, o directamente la de árbitro, están las reglas de la IVA sobre independencia y parcialidad. Y ahí van a ver que justamente, como lo vimos en el CAM, hay una diferenciación entre rojo renunciable, rojo irrenunciable, es decir, lo que está en rojo es de esta gravedad que no hay duda que yo tengo algún interés, pero de eso son algunos intereses que las partes, tomando conocimiento de esto, podrán renunciar. Naranja, que debe ser nuestro amarillo, y verde, o sea, ciertas situaciones o circunstancias que no podrían ser causal para estos efectos. O que son revelables igual, pero que podrían no afectar el juicio. Como el caso del CAM que ustedes les contó Laura Aguilera, del árbitro que se enteró que las oficinas que representan, ahí tiene un acto posterior justamente, que representaban las partes, trabajaban su hijo en otra área, y él lo reveló, y las partes renunciaron a hacer. Yo, por ejemplo, hasta hace un par de meses atrás, tuve un caso donde un abogado tomó una representación pro bono de una de las partes. Él trabaja en un banco, como parte del programa pro bono de su banco, y a partir de que una causa cayó en alegato, pues de como un año que había subido, al revisar de nuevo me di cuenta que ese mismo abogado era mi contraparte en el juicio, en un juicio civil. Y ahí justamente, como ese juicio, claro, yo lo patrocinaba, pero no lo llevaba, pero igual estaba mi firma, yo tuve que revelar a las partes, a ambas, esas circunstancias, sobre todo quien sería afectado sería quien es mi contraparte. Y él renunció porque en realidad no tenía mucho sentido para ninguno, porque no había muchas cosas tampoco que resolver de fondo que pudieran eventualmente perjudicar. Pero ahí incluso a la otra parte también no la hice, sino que le di el derecho también de expresar cualquier circunstancia y ellos dijeron que a ellos no les importaba. Así que eso quedó constancia en el expediente, de modo que el día de mañana no me pueden reclamar por eso. Pero por cierto, siempre tienen que revelar. Y a veces uno tiene tantos clientes, o a lo largo de los años he visto tantas cosas que no se acuerda de nada. No digo de nada, pero no se acuerda quién tuvo clientes. Yo, por ejemplo, el otro día tuve que hacer una memoria de quiénes eran mis clientes más problemáticos en términos sociales. Claro, hay unos que son problemáticos, pero tuve que irme 10 años atrás para poder llegar a esos clientes. Porque así a simple vista no están en mi pool de clientes normales. Pero no tiene que decirlo. Si, por ejemplo, también, como esto, y es una de las críticas que tiene el arbitraje, hay cierta rotación. Hoy día soy abogado, mañana soy árbitro. Si me tocó, a lo mejor un día, ser parte, hoy día soy árbitro, y de esa misma oficina fueron abogados, debería también revelarlo. Porque puede ser que una parte haya ganado, la otra haya perdido, y hay algún resquemor en ese punto. ¿Tienen alguna duda respecto a eso? Ok, niños. A ver, ¿dónde se me fue hay una situación acá que es la definición no sería completa según algunos autores respecto del... Voy a hacer una cosa mejor, que como tengo la presentación de otro lado, ya tengo un televisor aquí en mi oficina, la voy a proyectar en ambos. Así los veo ustedes, vamos. Cuando logren encontrar esto. Acá.
¿Siguen viendo la presentación, verdad? No. ¿No? ¿No la ven? No, de hecho no la hemos visto, lo vemos usted. Ahí está, ¿La ven chiquitita o la ven grande? chica. Tengo que hacerlo como así. Sí, ahí se ve grande. Entonces, cuando hablamos, y una cosa que las cosas que vimos al principio, cuando hablemos siempre de un árbitro, independiente de la calificación que hagamos en las legislaciones respectivas, el árbitro siempre va a ser un tercero imparcial, que cumple una función jurisdiccional, sea o no sea designado en su legislación respectiva como juez. Ya sabemos acá que tenemos un juez designado, perdón, está calificado como juez en el artículo 122, y esta definición también sería parcial porque nos limita a dos formas de nombramiento, que son el nombramiento que hacen las partes de común acuerdo o la autoridad judicial, en caso que no haya acuerdo. Pero hay una adicional que no está contemplada acá, que es la designación que hace el mismo testador en el acto del testamento del partidor. Él designa a quién va a ser, podría designar quién va a ser el juez, y eso está contemplado en la legislación, en el artículo 1324 del Código Civil. Si hacemos un análisis en general, sobre todo las leyes que se inspiran en la ley Modelum Citral o CENUDMI, no definen al árbitro como juez. La determinación de lo que son es más bien remitida a la función que están cumpliendo. Y se van más bien directamente a la designación de los jueces. Cómo se deben designar en caso no haya acuerdo. Normalmente la designación, y es importante aquí el detalle, yo se los dije en la clase pasada, cuando estamos frente a un arbitraje doméstico, siempre es uno. O sea, en defecto de determinación de las partes, siempre va a ser un árbitro único. Por el contrario, en el arbitraje internacional, en defecto de la definición de las partes, van a ser 3. Y cuando digo en defecto de la designación de las partes, lo digo en sentido amplio, no solamente en la cláusula, sino en el reglamento respectivo. Yo puedo no haber definido, incluso haber definido que son 3, y el reglamento decir que de acuerdo a la cuantía es 1. Porque uno puede no prever cuánto va a ser la cuantía del conflicto. La CCI, por ejemplo, ha establecido un procedimiento expedito para casos de menos de $2 millones, que justamente, aunque la regla general serían 3, lo hace que sea con árbitro único. Y ahí prevalecería justamente el reglamento. Ahora, Thomas Clé, que tiene su tesis de grado sobre el árbitro, está en la biblioteca pero en francés, lo define como un juez privado designado por aquellos respecto de quienes debe resolver el litigio. Y eso es muy importante, porque es justamente un juez privado. Pero les vuelvo a insistir en el punto. Juez, voy a enfatizar en eso, porque cumple una función jurisdiccional, pero la calificación legal de juez tiene connotaciones, tiene efectos que van más allá de una determinación, una calificación doctrinal que uno pueda hacer. Por eso algunos autores dicen que en vez de definir a los árbitros como jueces, o decir que son jueces, conviene incluso hacer una distinción y decir, los árbitros son como jueces. ¿Entiende la distinción? ¿Puede bajar su micrófono? Porque escucho música de su micrófono. Profesor, ¿puede como volver a repetir la importancia de distinguirlo como el juez ordinario? Estaba diciendo que eso tiene calificaciones o efectos que van más allá de... Más allá de lo que la doctrina pueda decir. Cumplen, esto es cierto, los jueces árbitros cumplen todos una función jurisdiccional. Cumplen todos una función jurisdiccional.
Pero cuando la ley los define como árbitros, perdón, como jueces, lo está metiendo en la misma categoría de los jueces ordinarios, con todas las obligaciones, con todas las limitaciones, que pueden o no ser aplicables a su propia naturaleza. Porque de hecho no son jueces de carrera. Las causales, como yo les explicaba, en casos concretos de implicancia de recusación, son consideradas en ocasión de personas que desempeñan permanentemente el cargo de juez. Por el contrario, los árbitros tienen, además de su función jurisdiccional, funciones económicas que son propias. Ellos son abogados litigantes, son abogados que tienen relación con otros abogados, sirven de árbitros un día, sirven de abogados otro día, y pueden tener estas relaciones que no están cubiertas justamente por vínculos tan estrechos o tan concretos como los que dicen las normas sobre implicancia de recusación. Por eso también la afirmación que hace la Ley de Arbitraje Comercial Internacional de cuáles serían las causales de implicancia o recusación, que se habla en genérico de recusación, porque ¿cuál es la distinción entre implicancia y recusación? ¿Se acuerdan ustedes? Veanle el nombre. Como con el caso concreto y la otra en general, ¿o no? No, lo mismo con el caso concreto. Más allá de quien resuelve, ¿ah? ¿eh? Porque recuerden que la recusación lo resuelve un ente y la implicancia otro ente. Vean el nombre. Implicancia, el juez es parte. Tiene tal interés que es parte en el proceso. Está implicado. En cambio, una recusación es que tiene un elemento que no lo deja ser independiente, no lo deja ser imparcial. Por eso que hasta cierto punto las implicancias no son renunciables. Las recusaciones sí. Pero ¿me entienden el concepto? Yo no digo hoy día que esté mal una política legislativa que defina a los jueces, perdón, a los árbitros como jueces. Sí creo que es muy limitante. Muy limitante en muchos aspectos, que no hace efecto respecto de la realidad de las situaciones. Ahora, tiene otro aspecto positivo, que al definir a los árbitros como jueces, ningún tercero, si usted manda un oficio, por ejemplo, va a poder discutir que tienen el poder de solicitarles oficio. Porque son jueces de la misma categoría de un tribunal. Ustedes son un tribunal. Entonces, por una parte, tiene un aspecto negativo, que me deja personas que por su naturaleza y funciones no deberían estar calificados como tales. Y por otro lado, me da una beneficio, que es que sus decisiones no pueden ser cuestionadas, a menos que afecten derechos de terceros ajenos al compromiso, que en este caso ustedes saben que tienen que hacerlo por la vía de la justicia ordinaria. La ley peruana, por ejemplo, sin decir que son jueces, da una orden a todos los tribunales de que deben ejecutar las órdenes de los árbitros. Son árbitro que está legalmente nominado, su decisión debe ser ejecutada por cualquier institución y por los jueces. Y en el caso si los jueces desconocieran esa situación, están cometiendo un delito ministerial, o sea, una suerte de prevaricato. Sin decir, igual no existe el punto, sin decir que son jueces. Lo ha dicho expresamente la ley. ¿Está más claro, Ignacia? ¿Sí? ¿Seguimos? Ahora, nosotros los jueces, los árbitros, los definimos de acuerdo a su función en Chile. A cómo es que están ellos actuando. Nosotros reconocemos tres categorías. El arbitraje comercial internacional y en general las legislaciones de arbitraje reconocen solo dos. Y lo hemos conversado. Árbitro de derecho o árbitros juris, así los van a encontrar en los libros.
En el caso nuestro, en Chile, la definición de árbitro de derecho es bastante compleja porque nos somete no solamente a fallar conforme al derecho, o sea, a ley, sino que el procedimiento lo ajustamos a lo que dice la ley respecto a la naturaleza de esa acción. Si es una acción ordinaria, el procedimiento para un árbitro de derecho va a ser la acción ordinaria, perdón, el procedimiento ordinario. Si es una acción que es sumaria, imaginemos un arrendamiento, va a ser un procedimiento sumario especial. Por eso es que se dice que optar por un árbitro de derecho en Chile, en un arbitraje doméstico, y vuelvo a insistir en que estamos en un contexto de arbitraje doméstico, resulta tan gravoso, porque lo que hace es traspasar únicamente cambiar de juez, pero vamos a aplicar todas esas críticas que le aplicamos al procedimiento ordinario, lo vamos a traspasar o transferir al procedimiento arbitral. En arbitraje internacional, comercial internacional, cuando ustedes hablan de un árbitro de derecho, vamos a estar siempre refiriéndonos a lo que nosotros en Chile conocemos como árbitro mixto. El procedimiento es el que establece las partes y efectivamente falla conforme a derecho. La segunda clasificación de árbitro es el árbitro arbitrador o amigable componedor, que también lo pueden encontrar como árbitro de equidad o exequo et bono. Así sale en distintos libros. Esta función jurisdiccional la puede cumplir cualquiera. O sea, a diferencia del árbitro de derecho, que tiene que ser un abogado, un árbitro arbitrador podría ser un tercero que para las partes resulte apropiado para resolver su propio proceso, sin que sea necesario ser abogado. Podría ser un ingeniero, podría ser un constructor, podría ser un filósofo, un sacerdote. Si tienen, por ejemplo, relación con clientes de ciertas colectividades, como la judía, la musulmana. Hola. Hola. Oye, la Maya entró al examen. ¿Quién? Está hablando por teléfono. Ah, ¿quién? No vi que nadie más entrara. Acaba de entrar. Muy largo, como 2 horas. Sí. Vamos a silenciar a B. Profesor, ¿Lo escucho? profesor. Ah, pero el árbitro. Oh, ¿me escuchan? ¿Lo escucho? Ya, el árbitro arbitrador en Chile, la definición que da el código sería el árbitro de derecho a nivel internacional. No, al revés. Al revés. El árbitro, cuando usted, voy a hacer, el concepto es al revés. En Chile se cumplen dos funciones, el árbitro de derecho. Procedimiento de acuerdo a ley, CPC, o ley especial que sea, para el procedimiento. Y la decisión del fondo, derecho. Ujú. En arbitraje internacional, el árbitro de derecho va a ser, como aparece en el tercer punto, es arbitrar en cuanto al procedimiento, es decir, va a fallar con el procedimiento que las partes definan. Las notificaciones, cantidad de escritos, medios de prueba, forma de rendir la prueba, las partes son libres de determinar lo que quieran, directamente o por referencia a un reglamento. Pero siempre va a fallar de acuerdo a la ley que le dijeron. Profesor, entonces en el arbitraje internacional no existe la figura del árbitro de derecho como la conocemos en Chile. Una persona que falla acorde a derecho y con el procedimiento legal. A ver, la respuesta precisa a eso es que existe ¿Ya? derecho. Además, no tenemos el arbitraje doméstico en Chile, con la diferencia que el procedimiento, cuando yo califico a un árbitro de derecho, el procedimiento va a ser siempre que la definen las partes. Ah, perfecto. O sea, la nomenclatura se mantiene, pero lo que entendemos por eso cambia. El contenido cambia. Digamos, siempre el resultado va a ser el mismo. Siempre en ambos casos el árbitro va a fallar conforme a derecho. Lo que pasa es que además el arbitraje doméstico tiene que ser ley chilena. Claro. Porque si no, ¿qué puede pasar? ¿Ustedes pueden en un contrato que es puramente doméstico destinar a una ley extranjera?
¿Qué opinan? No, de hecho hay como norma legal expresa, ¿no? La promesa de someterse en Chile a jurisdicción extranjera no es válida. Ujú. Exacto. Lo que podría pasar justamente es eso, que tendría objeto ilícito. Finalmente, esta disposición. Porque lo que yo estaría haciendo es lo que se llama un fraude a la ley. Estoy optando por una legislación que quizás es más beneficiosa en ciertos elementos, pero que va contra la ley chilena. Ahora, la crítica va, dice, bueno, usted puede decir lo que quiera, pero yo puedo transcribir esas mismas normas en mi contrato y no va a ser contra la ley. Esa es la contracrítica. El árbitro arbitrador, amigable y componedor, no solamente quiero que nos remitamos a cómo va a fallar. El árbitro arbitrador, amigable y componedor, el elemento sustancial aquí es que falla conforme a la equidad. Hay una distinción entre el Código de Rango Tribunal y el Código de Procedimiento Civil en cuanto a qué se entiende una distinción. Uno dice, fallará conforme a lo que su prudencia y equidad le dictaren, y el otro dice, fallará conforme a su prudencia o equidad. O sea, y un no. En realidad eso no hay ninguna distinción. Lo que algunos han dicho es que esto se conjuga diciendo que el árbitro siempre va a fallar conforme a equidad, y esa equidad la va a iluminar de acuerdo a su prudencia. Ahí les recomiendo leer, como inventario, por cierto, un artículo de Julio Filippi sobre la naturaleza de la función arbitral del árbitro arbitrador, porque él va un poco más allá. Efectivamente, cuando yo fallo conforme a la equidad, no solamente no estoy obligado a fallar conforme a la ley, sino que podría incluso, sin sanción, fallar contra ley. Porque lo que va a optar el árbitro es por lo que es más justo. ¿Recuerdan ustedes la definición de justicia? Para cada uno su derecho. Sí, pero antes de eso, viene una frase... No me acuerdo. La recta, ¿no? Algo así. Y constante voluntad, la recta y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Lo que corresponde, sí, ¿verdad? Entonces podría ser que en la aplicación del caso concreto, la aplicación directa del contrato pueda ser abusiva, ¿verdad? Sí. Pasó durante mucho tiempo, de hecho mi primera casación fue respecto a los contratos de leasing. Ustedes saben que pueden comprar una propiedad por leasing. Significa que el banco compra una propiedad y ustedes le pagan un arriendo a los bancos, ¿verdad? Entonces, si ustedes dejan de pagar el contrato de arrendamiento, el contrato estaba, por ejemplo, a 15 años, y lo dejan de pagar al año 2, les quedaban 13 años de arrendamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacían los bancos? Siguiendo la ley de arrendamiento. Incumplimiento de la obligación de pagar el canon. Renta. La renta de arrendamiento no se pagó, resolución del contrato, y Y se quedan con lo que ya pagó la persona. ¿Cómo? Y se quedan seguramente con lo que ya pagó la persona esos 2 años, ¿no? Eso es. O sea, no hay duda de que lo pagado les correspondía porque un arrendamiento. Ahora, junto con eso, lo que hacían era cobrar todas las rentas de arrendamiento. A pesar de que yo ya no estoy ocupando el inmueble. Es decir, me sacaron del inmueble y me cobran los 15 años o los 13 años que me quedan de renta. Eso desde el punto de vista contractual, ¿es válido? Ustedes tienen una obligación, vean las normas del Código Civil. Si son contratos más de 12 meses y es un contrato a plazo, tienen que pagar todas las rentas. Eso lo dice el Código Civil. ¿Verdad? Ujú. El contrato de arrendamiento también decía eso. ¿Pero se acuerdan ustedes de su derecho natural, lo que era la piquilla? Es como cuando... Es como cuando. No, es que no me acuerdo la definición exacta, pero
era cuando la ley podía ajustarse a la situación, cuando la situación era excesivamente gravosa, se podía relajar la ley. O sea, esa es la consecuencia. Significa que la aplicación de la ley al caso concreto resulta injusta. Y le ponían siempre el ejemplo de todo aquel que derrame sangre en la plaza será ejecutado. Entonces, si llegaba un médico a una persona, a auxiliar a una persona que estaba en la plaza y tenía que hacer una sangría y sacarle sangre, claro, él cabía en ese concepto. Pero, ¿por qué iba a ejecutar a alguien que, al caso concreto, no hizo ningún mal, al contrario, hizo un bien? ¿Verdad? Eso es lo que mismo puede ocurrir. Ese tiempo yo perdí, pero después cambió justamente la interpretación de la corte y dijo, mire, usted paga hasta que se va. Porque usted, el objeto del contrato de arrendamiento es pagar por el uso y goce de un bien durante cierto plazo terminado, independiente de que lo tenían a 15 años, usted no puede enriquecerse sin causa, cobrándole por rentas de un bien que no se pudo usar. Pero si hubiéramos tenido ese mismo caso en un arbitraje arbitrador, probablemente, determinando el incumplimiento contractual, me hubieran cobrado las rentas que efectivamente se debían hasta que yo hice abandonar la propiedad. Y eso es una facultad que tiene el árbitro arbitrador. Y ahí estaríamos yendo directamente contra la ley del contrato. En el caso de este artículo que yo les digo, Julio Filippi va un poco más allá, porque él dice, puedo ir contra ley, y ahí no hay ninguna duda respecto de este punto en particular, pero también puedo ir contra el orden público. De ahí es donde empezamos las discrepancias entre los distintos autores. Nadie les podría decir, incluso cuando se trata de un arbitraje de equidad, o quo et bono, que el arbitrador puede contravenir el orden público. Porque eso ya sería exceder los límites propios que regulan justamente la convivencia social. Y si los traspasamos incluso en arbitraje comercial internacional, el atentado contra el orden público es una causal de anulación. Concepto que vamos a estar dentro de las pocas horas que nos quedan próximamente. Porque también el orden público tiene ciertas lecturas que hay que rescatar. ¿Y por qué lo dice? Él dice, ustedes son muy chicos, pero al menos cuando yo estudié, yo tuve que estudiar 2 sucesiones. En las leyes antiguas, cuando había distinción entre hijos naturales, legítimos e ilegítimos, cuando ustedes tenían hijos legítimos, o sea, los nacidos dentro del matrimonio, en general que tienen un señor que tuvo un hijo dentro del matrimonio. Se separó de la señora. Y tuvo 10 hijos fuera del matrimonio. No, acuérdense que no había tampoco divorcio. Entonces, tenemos 11 hijos. De acuerdo a la ley antigua, cuando tenían hijos ilegítimos e hijos naturales, o sea, reconocidos pero fuera del matrimonio, esos hijos, los naturales, podían percibir hasta el 25%. En cambio, como tienen ese único hijo legítimo, tenía derecho al 75%. Y el ejemplo que pone Julio Filippi es que como partidor, él cambió esas cuotas y las dejó todas de la misma manera. O sea, lo dividió en partes iguales. Y claro, la sucesión, hasta cierto punto, podría ser considerada de orden público, pero eso respecto a la calificación de hijos legítimos, naturales y ilegítimos. Pero la determinación de las cuotas podría ser considerada contra ley, pero no de orden público. Esa es mi opinión, al menos respecto al ejemplo concreto. ¿Tienen dudas respecto a eso? Importante el detalle. Procedimiento el que establecen las partes, a falta de la estipulación de las partes de manera directa o indirecta, porque cuando lo hacen con reglamento, es de acuerdo al reglamento, está hecho de acuerdo a las partes. Hay normas en subsidio de procedimiento, en nuestro caso el Código de Proceso Civil, en el capítulo referido al procedimiento de arbitradores, nos está llenando ese espacio. Dice, bueno, si las partes no dicen nada, esto es lo mínimo. Si ustedes se fijan cuáles son esas normas mínimas, son normas que protegen el debido proceso. En tercer lugar, lo que pueda decir el árbitro. La falta de mención o estipulación de las partes. De acuerdo a cómo falla,
de acuerdo a su prudencia y equidad, lo que implica que podría fallar incluso contra ley. Ahora, en mi experiencia, salvo casos muy excepcionales, los árbitros arbitradores igual fallan conforme a derecho, porque se entiende que esa es la norma más justa. ¿Ya? Ahora, la manera de litigar ante un árbitro de equidad es distinta, porque yo no puedo ponerme excesivamente literal a la aplicación de la ley, porque efectivamente si esa aplicación literal conforme a la ley resulta injusta, no voy a ganar ese juicio. ¿Entiendes la diferencia? Es también la manera como yo litigo. Yo no puedo, si efectivamente, ya ustedes pasaron en civil la teoría de la imprevisión, ¿La qué? teoría de la imprevisión. Sí. Kevin, ¿ustedes saben lo que es el hardship? Prenda tu micrófono. Perdón, yo estoy sufriendo por escuchar. Es que yo estaba fuera de casa y es muy difícil oírte hoy. No sé por qué estoy aquí haciendo esto y todo y sale muy mal aquí donde tengo el wifi. Si quieren, los que quieran, yo les dije, en la próxima clase, que si tienen problemas para escucharla, los que quieran venir aquí, la podemos pueden estar en persona. No hay ningún problema. Bueno, respecto hay ciertas teorías que lo que tienen aquí son definiciones que son relativamente importantes. Pacta sunt servanda. Imagino que ustedes saben lo que es. Uh-huh. ¿Qué me puede explicar eso? Mis tres fanáticos. Se antoja el micrófono apagado, así que aprieten la barra para el que me quiera responder. Pacta sunt servanda. Que el contrato es una ley para las partes. Claro. Entonces yo debería, si el contrato dice que tengo que pagar 100, tengo que pagar 100. No puedo alegar alguna circunstancia excepcional, salvo efectivamente caso fortuito, fuerza mayor. Pero imagínense ustedes comprometieron una venta a futuro, en un contrato comercial de distribución. Y ustedes prometieron vender café a 10 pesos el kilo, o 100 pesos el kilo. Y resulta que porque hubo una lluvia, ahora el kilo de café con el que yo estaba comprando aumentó a 1.000 pesos. ¿Estoy obligado a seguir vendiéndole a usted a 100 cuando yo lo estoy comprando a 1.000? Lo dice el contrato. ¿Esa sería su defensa? Saca la contraparte. En 1545 dice que la ley es un contrato para las partes. Que el contrato es una ley para las partes. Uh-huh. La teoría de la imprevisión justamente prevé, que en derecho anglosajón se llama el hardship, que si hay una circunstancia sobreviniente que no cabe dentro de justamente la fuerza mayor, el caso fortuito, sería lo que llamamos la excesiva onerosidad. Porque así como el contrato es una ley para las partes, hay otra norma que dice, respecto del cumplimiento y la ejecución, que los contratos se van a ejecutar de buena fe. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa, jóvenes, que los contratos se van a ejecutar de buena fe? ¿No saben? En 1546. ¿Quién lo lee? ¿Se escucha?
¿En qué era Los el contratos, 1546. Los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella. O sea, claro, tengo una definición literal de cuáles son las obligaciones, pero la buena fe también es un elemento que está en los contratos, se deben ejecutar de buena fe. Yo no puedo aprovecharme de una circunstancia especial para poder abusar de mi derecho en contra de otro. Yo podría corregir, y eso algunos fallos de la Corte Suprema nuestra, por ejemplo, los ha aceptado. Y eso aplicando norma de derecho, ni siquiera estoy hablando de árbitro arbitrador. ¿Por qué llegué ahí? No sé, no me acuerdo. Pero al menos así Sería el inicio. alguien llegó con un anuncio aquí. Increíble. Sí, lo siento. Ok, Profesor, tengo una pregunta. ¿quién me pregunta? Yo, Bernardita, que no tengo cámara. Ah, Bernardita, usted la ve. Sí, con respecto a lo que dijo el orden público, como que no entendí, porque dijo que sí podía fallar en contra de la ley, pero el límite entonces del orden público. Sí, a mi juicio. Ahora, si ustedes leen lo del artículo este que les digo, que es muy antiguo, de Julio Filippi, él dice incluso podría fallar contra orden público. Pero yo les puedo decir que, salvo él, todos los autores estiman que el límite siempre para el árbitro arbitrador va a ser el orden público. Sobre todo cuando tenemos una definición en arbitraje comercial internacional que dice que un laudo no puede ser dictado contra el orden público. Ya. Por eso las referencias se las hice para que lo tuvieran, pero yo sí creo que el árbitro puede fallar contra ley, pero no puede fallar contra el orden público. Por eso se le hago la prevención, porque si hay gente que lee literal, entonces dicen que el profesor dijo que leyéramos el artículo de Julio Filippi y tengo que advertirles antes, para que no caigan en ese error. ¿Okay? Ahora, en el derecho internacional, nosotros tenemos estas dos categorías, que serían el árbitro de equidad y el árbitro de derecho. El árbitro de derecho sería lo que nosotros en el arbitraje internacional, lo que en doméstico llamamos árbitro mixto. Que, como les he dicho, eviten usar ese concepto dentro de sus cláusulas y se refieran directamente como lo define la ley. Un árbitro arbitrador en cuanto al procedimiento y de derecho en cuanto al fallo. Esa es la definición legal. ¿Ok? Ahora, vámonos al Código Orgánico de Tribunales y vamos a ver el artículo 223 que define justamente a lo que el inciso segundo, el árbitro de derecho. ¿Quién se anima a leer? ¿Qué 223, artículo? inciso segundo. Fíjense que son las facultades. Aquí no tenemos una definición de lo que son, sino que se definen por sus facultades. No puedo leer. La escuchamos. Dice, el árbitro de derecho fallará con arreglo a la ley y se someterá, tanto en la tramitación como en el pronunciamiento de la sentencia definitiva, a las reglas establecidas para los jueces ordinarios, según la naturaleza de la acción deducida. Ahí lo importante. Reglas establecidas por los jueces ordinarios, o sea, aplico las mismas normas a las que están obligados los jueces ordinarios. Y lo segundo, que esas normas van a ser de acuerdo a la naturaleza de la acción deducida. Por eso es que la pregunta que les hago ahí es que va a ser siempre el procedimiento ordinario, y la respuesta ya se las he dicho varias veces, que es no, no es. ¿Por qué puede ser una acción de naturaleza ordinaria? Y en tal caso, vamos a considerarlo justamente como parte de el procedimiento aplicable a la ley. Recuerden que tampoco podemos dividir. A ver, una pregunta que les quiero hacer. ¿Ustedes someterían a arbitraje un procedimiento a una acción ejecutiva? No estoy diciendo si se puede o no se puede, sino que si lo harían o no lo harían. Después vemos si se puede o no se puede. Yo no lo haría. Tampoco.
Porque El ya no se... procedimiento ejecutivo se supone que no hay una controversia que resolver, lo importante es cobrar. Si después Podría haber, podría haber, pero, porque si me pero dice, yo me imagino que no, como que la gracia es que no haya una controversia sobre la cual decidir. Bernardo, No, yo también pienso igual. ¿por la misma? Justamente que el carácter del juicio no es declarativo, por lo tanto nos ahorramos toda la parte del juicio ordinario, la parte probatoria y todo lo que corresponde a eso, y se pierde el espíritu, al final se le llama arbitraje. O sea, claro, resulta igual corto, pero estamos traspasando el mismo juicio ordinario al arbitraje, como que no valdría la pena. En principio no tendría ninguna limitación. Un árbitro, o sea, para llevar un juicio ejecutivo, limitación legal, una acción ejecutiva o un arbitraje. Ujú. Más que por lo que dicen ustedes, de que efectivamente el título que sirve de base a esa discusión es que es indubitado, sí posiblemente podemos tener lugar a un juicio. De hecho, cuando ustedes se excepcionan, eso ni siquiera, la sentencia que se dicta ni si, es una sentencia definitiva. Por eso tiene un plazo de 10 días, no tiene un plazo de propio legislativo. Para hablar. En tal sentido, yo diría que lo poco oportuno de someter a arbitraje, y por qué no lo haría yo, por qué no haría yo esto, es porque, y ahí vuelvo a lo que ustedes han dicho, la naturaleza misma es de ejecución, y la ejecución siempre va aparejada de un momento a otro al imperio, calidad que no tienen los árbitros no tienen imperio. Los árbitros no pueden ordenar la fuerza pública. Por eso se hace, más que imposible, se hace poco recomendable. Y por eso es que también uno tiende a recomendarle a las partes que la ejecución se la reserven más bien para un juicio ejecutivo. Porque si no están dispuestos a cumplir voluntariamente la sentencia, que podría ser, es mejor que pidan copia autorizada con el certificado de ejecutoria y se vayan directamente al tribunal civil. ¿Mm? Ahora, hay una diferencia bien importante respecto de el árbitro de derecho y un árbitro arbitrador. Hay dos autores argentinos que dicen que la mayor diferencia que existe, junto con cómo terminan fallando, yo ya les dije que lo más corriente es que uno cuando tiene un árbitro arbitrador igual cita normas de derecho, es respecto a cómo se sustenta y motiva la sentencia. Cuando tiene un árbitro de derecho, la calificación de la prueba tiene que ser de acuerdo a la ley, aunque hay algunos autores que dicen que no tenemos prueba tasada, que sí. Los contenidos de la sentencia tienen que ser los mismos disciplinarios. Por eso se dice, y por eso se exige, que la sentencia se rija por las mismas disposiciones del artículo 170. Establece cuál es el contenido de la sentencia. Y así también, por el autoacordado de la Corte Suprema, sobre la forma de la sentencia. O sea, un árbitro de derecho tiene que tener completo su fallo, completo. Recuerden siempre, y esto es un detalle muy importante, sobre todo cuando estén haciendo una casación en la forma, no se agota todo en el Código de Procedimiento Civil. Está el autoacordado sobre forma de la sentencia, está el artículo 170. No descuiden eso. Profesor, ¿Sí? todos los árbitros, cualquiera sea su naturaleza, tienen que fallar, o la sentencia, la anatomía de la sentencia debe responder a 170. ¿La anatomía? Sí, la forma de la sentencia. No, justamente hay una distinción entre el árbitro arbitrador y el árbitro de derecho. El árbitro arbitrador en el procedimiento de derecho contra el fallo, AKA mixto, tiene que cumplir el requisito del 170. Eso es importante. ¿Ya? Porque acuérdense que él lo fundamenta en forma de derecho. Y el procedimiento está entre el artículo 628 a 635 del Código de Proceso Civil. Ahora, el árbitro arbitrador
223, inciso tercero del Código Orgánico de Tribunales. Por favor. Bernardo, sé que está en Por- el Código ¿Cuál, perdón? ¿El COT? 223, inciso tercero. Ya. El arbitrador fallará obedeciendo lo que su prudencia y la equidad le dictaren, y Perdón, no perdón. estará obligado a guardar en sus procedimientos y en su fallo otras reglas que las partes hayan expresado en el acto constitutivo del compromiso, y si éstas nada hubieran expresado a las que se establecen para este caso en el Código de Procedimiento Civil. Perfecto. Una pausa antes. Hoy día vamos hasta las 4. Sí, Sí. ¿Les parece si cortamos ahora? Para que hagan su pausa de lo que sea y nos juntamos en 5 minutos más. Bueno. Ujú. ¿Están todos de acuerdo? Ujú. Igual no los veo, así que... Ok, vamos a pausar.
Profesor, ¿Están todos? ¿tú has hecho algo diferente hoy con el micrófono o es igual que ayer? Igual. Igual, ok. Bueno, ¿Están todos conectados? ¿Nadie se ha caído? Falta Bernardo, parece, ¿no? Sí. ¿Le preguntan si va a volver? Para no dejarlo, porque a ayer le pasó lo mismo que quedó fuera. Lo que no sé es si está grabando esto. Ah. Anudamos la grabación entonces. Ya, los árbitros arbitradores están definidos en el artículo 123 y tercero, que leyó magistralmente Bernardo antes de la pausa. Los dos elementos acá son cómo falla y el procedimiento. Y aquí falla conforme a lo que la prudencia y equidad le dicten. Y el procedimiento aplicable es, en principio, el que le han señalado las partes. Y en silencio de lo que las partes le digan, es la ley, en nuestro caso el Código de Procedimiento Civil para los arbitrajes domésticos, el que le establece cuáles son las normas aplicables al procedimiento. Nuestro auspiciador es la Cámara de Comercio Internacional, que nos provee de los vasitos de agua para que podamos pasar la clase. Entonces, ya les decía que al menos para la mayor parte de los autores el orden público es la limitación, o sea, puede fallar contra ley, pero nunca contra el orden público, a diferencia de lo que sostiene Julio Filippi. Respecto a la fundamentación de las sentencias, nosotros establecemos cuáles son los requisitos, y es lo que David hace un rato preguntaba. No aplicamos el 170, como forman las sentencias, sino que aplicamos el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil. ¿Qué dice? La sentencia del arbitrador contendrá, primero, la designación de las partes litigantes. Segundo, la enunciación breve de las peticiones deducidas por el demandante. Tercero, la misma enunciación de la defensa alegada por el demandado. Cuarto, las razones de prudencia o de equidad que sirven fundamento a la sentencia. Este número en particular para darle contenido a sus sentencias, el día de mañana les toca ser árbitros arbitradores. No es que yo tenga que enunciar, algunos árbitros lo hacen así y es erróneo, decir, mire, y por razones de prudencia y equidad yo resuelvo tal cosa. No. Lo que tiene que establecer es más que nada una función lógica en el fallo. Respecto de estas variables aplicadas al caso concreto, no resulta justo o resulta justo aplicarlo. Lo que tienen que tratar de resolver ahí es tener bien claro cómo llegan a la conclusión. Uno lo puede decir como muy, muy propio aquí en Chile, es que de guata, ¿se sabe qué es la guata, Kevin? El estómago. cuando la guata está llena, el corazón está lleno, algo así. ¿Sí? ¿Un dicho algo así? No es precisamente eso, pero... No, está diciendo lo que tu instinto te dice. Y yo digo que la función de arbitral es bastante compleja. Uno tiende a decir, bueno, va a ser relativamente fácil. Claro. Cuando tiene una partición, en realidad no hay mucho que discutir. Los números están, esto es lo que hay que repartir, estas son las cuotas. Pero cuando tienen un arbitraje tal cual, se van a dar cuenta que la función de abogados y la función de árbitros son muy diferentes.
cuando uno es abogado, uno está convencido o trata de estar convencido de la posición del cliente de nosotros. Trata de fundamentar todas esas posiciones. Pero se da la paradoja cuando uno es árbitro, termina encontrándole razón en parte a ambos. Y eso es muy complejo, porque al final, y ahí donde entra lo más importante, es hasta dónde puedo probar, o de dónde me convencieron a partir de la prueba todos los participantes de este arbitraje. Y ahí entra también saber guardar los límites, porque es muy distinto decir esto, como yo le digo, del estómago me dice que quien incumplió el contrato es tal, pero puedo equivocarme. Y también yo puedo pensar, si yo hubiera sido abogado del demandante o del demandado, yo hubiera pedido tal prueba. ¿Hasta dónde está mi límite? Y eso es lo más importante, incluso cuando son arbitradores, para poder actuar. ¿Debo yo completar la prueba de las partes? ¿Qué opinan ustedes? Porque la ley me lo permite, hay lo que se llaman las medidas para mejor resolver. Que yo, antes de citar las partes de sentencia, o al momento de citar las partes, dejándolo sin efecto, solicito prueba adicional. Pero, ¿hasta dónde eso constituye un derecho que puedo ejercer porque no estoy convencido, pero hasta dónde va a ser para suplir la prueba? Porque encuentro que permitir una da como pie para que al final el juez haga la pega a un abogado incompetente, puede ser, como en el caso muy extremo, ¿no? Es un límite importante, efectivamente eso es un problema, porque a mí yo estoy llamado a resolver un conflicto, pero al mismo tiempo, sobre todo soy arbitrador, yo presté un juramento, cumplir fielmente el cargo entre el menor tiempo posible, y tengo que fallar de acuerdo a la prudencia y equidad. ¿Y hasta dónde cumplo eso? Podría fallar con lo que tengo, pero tampoco puedo no resolver el conflicto. Porque yo podría decir, no me convenció nadie, ¿verdad? Pero ahí no resolví. Y fíjense que la mayor parte de estos juicios, claro, hay mucho correo, hay mucho documento, pero también hay ciertas situaciones o ciertas conversaciones que fueron dos personas nada más las que estuvieron. No hay testigos. Entonces, cuando a mí me exige la ley que yo tenga que dar mis razones de prudencia y equidad, al menos tengo que tener el razonamiento lógico, el raciocinio lógico bien explicitado. Yo podría, a partir de presunciones, fallar, que es una calificación de hechos. O, les voy a poner un caso que me tocó. Un contrato de promesa compra-venta, donde evidentemente el promitente comprador, el que se compromete a comprar, no compró, porque según él lo iban a trasladar de país, entonces cambió las circunstancias. Pero al tiempo, y no me acuerdo si eso fue a petición, por prueba que me suministraron, o fue prueba que pedí yo, pero llegué a que ese mismo promitente comprador había comprado otra propiedad. O sea, no compró la propiedad A, pero compró la propiedad B. ¿Qué hubieran hecho ustedes? No, al final que la prueba que llegó a su poder, independiente de la vía por la que llegó, demuestra claramente que las condiciones que él alega no son tales, porque hay pruebas fehacientes de que compró otra propiedad, o sea, de que podía. Ya, pero ¿cómo reafirmarían eso mismo? ¿Cómo reafirman que al menos el argumento que le dio al promitente vendedor, más allá de lo evidente que puede ser que compró otra, porque el argumento que me decían era, es que esa circunstancia cambió. Me hicieron este ofrecimiento y incluso estuvimos de acuerdo en todo este almuerzo de que no íbamos a comprarla. ¿Cómo?
así, o sea, me van a trasladar, Ajá. me junto con usted, Bernardo, que es el promitente vendedor, en un café, y dijimos, bueno, ya al final no la voy a comprar, ya perfecto, nos estrechamos la mano y yo me fui. Ah, o sea, hubo como de palabra un acuerdo de no celebrar el contrato. Acuerdo que desconoce a don Bernardo. Ah, mm, ¿Quieren ustedes? ¿Tienen un contrato de compra-venta posterior? ¿Cómo podrían cerrar ustedes el círculo? Es que yo sí creo que es importante el cómo se obtuvo esa información, ¿no? O sea, independiente de que sea un arbitrador, puede que las partes sí hayan previsto como un sistema de obtención de prueba más o menos reglado, o que se hayan acogido a algún reglamento que diga algo sobre cómo se puede obtener la prueba. Primero hay que Pero, revisar eso. imaginemos que el contrato lo presentó una de las partes. Aquí tenemos un problema de distinción de espacio-tiempo. Efectivamente, ¿qué tan cierta era esta oferta de que él iba a ser trasladado de Chile? Primera cosa. Y ahí es donde entra la presión entre actuar como árbitro y actuar como abogado, porque yo como abogado lo primero que era hecho, así como oficio a la compañía tal si existió la oferta. Oficio a la misma compañía para saber si postuló a la oferta. Porque puede ser que haya existido, pero ¿y si no postuló? mm. Y lo segundo, ya tenemos algo cierto, que es comprar una casa. Ahora, normalmente, ¿qué viene antes de la compraventa? La promesa. Ujú. Que no sé, para mí situación se hubiese salvado si el acuerdo que hicieron en un café, en un restaurante, no sé, lo hubiesen dejado Normalmente escrito por último por instrumento privado o... nunca pasa eso, ¿verdad? No, por eso, es que lo veo desde la perspectiva de mis conocimientos. O no sé, por último, dejar sin efecto por ambas partes la promesa ya celebrada. Normalmente yo tengo una teoría, y siempre se lo digo a los clientes. Hay tres profesiones en que las personas recurren a ellas cuando ya es muy tarde. Los médicos Abogado, y los abogados. sí, es verdad. Ujú. Y ahí es donde les planteo yo. Es que también porque cómo, ya está bien, una es la declaración de una persona, pero cómo hago que eso pese, porque independiente de que no sea un juicio ordinario, igual un árbitro me imagino que tampoco puede aceptar como la declaración de una de las partes como simple prueba, o sea, yo creo que tiene que haber algún instrumento que la acompañe, ¿no? Como dicen los gringos, hearsay. Oídas. No hay nadie más. Pero ustedes, ¿qué les llama la atención? Yo les voy a reconocer algo que yo hice que yo creo que fue en el límite, que como medida para mejor resolver, pedí como exhibición de documento la existencia que me presentaran los contratos de promesa de esa propiedad nueva. Porque, ¿Esto lo hizo para saber cuándo lo habían hecho? claro, porque si... Normalmente cuando eso pasa, estoy hablando del sentido común, cuando eso pasa, es que probablemente sea la señora de él o a él le gustó otra casa mejor, le gustó otra casa más. Y para saber si fue un mero capricho o si verdad estaba justificada ese desistimiento, que por cierto, no solamente es que habían firmado una promesa, sino que además le había pedido que hiciera modificaciones a la casa. Entonces eso generó más perjuicio todavía. Claro. Es si yo, por ejemplo, hablé con ustedes hoy día y 2 días después celebré un contrato de promesa, los supuestos fundamentos no son ciertos. No son ciertos. Y lo mismo también entra la capacidad que tienen ustedes de abstraerse de intervenir mucho. O sea, en arbitraje internacional es muy común hacer preguntas a los testigos directamente por los árbitros. Aquí no, acuérdense ustedes que como replicamos mucho el sistema judicial ordinario, independiente que es con el testigo ahí, prácticamente le preguntan los puntos de prueba. Entonces, también tienen que tener cuidado cuando sean árbitros de derecho arbitrador, al momento de si el abogado
la otra parte, las contrapreguntas, no hace buenas preguntas, ustedes deben intervenir, cuánto deben preguntar, qué dudas les queda. A mí, de hecho, en ese mismo juicio, uno de los testigos que era abogado, me dijo, ¿y esto qué es? Parece examen de grado. Un interrogatorio. Y le dije, bueno, sí, si quieren examen de grado, que sea examen de grado, pero usted me contesta. Porque al menos las preguntas las hago a todo el mundo igual, son más que nada lógicas. Sí, esto es así, explique, dígame cómo funciona, porque uno también quiere entender. Ujú. Ahí hay una mención. Después, tengo una duda con eso, ¿no? Ah, bueno, el quinto, la decisión del asunto controvertido. Y la sentencia además expresará la fecha y el lugar en que se expide, llevará al pie de firme el arbitrador y será autorizada por un ministro de fe o por dos testigos en su defecto. Es importante que, a diferencia del árbitro de derecho, no es obligatorio tener un ministro de fe. ¿Ya? Importante, la ley no dice ministro de fe pública. O sea, no tengo que ser un notario, un receptor, un conservador, no. Puede ser cualquiera que ustedes deciden como ministro de fe. Por eso que lo más normal es que cuando ustedes están en un arbitraje ad hoc, un arbitraje institucional, el ministro de fe sea parte de la oficina. O de otra oficina, si quieren mantener todo esto separado. La única distinción que hay en materia de arbitraje que exige que sea un ministro de fe con ciertas características en el juicio particional, donde el ministro de fe debe ser un notario o un secretario de tribunal. Ahí siempre tiene que ser notario o secretario de tribunal. Yo ahí voy un poco más allá, porque la ley no dice del territorio, sino que exige una calidad. O sea, podría ser, si tengo un arbitraje que me designaron en San Miguel, yo podría designar un notario que es de Santiago como ministro de fe, porque él no actúa como notario, él actúa como ministro de fe, de mi procedimiento. La ley me exige eso. No tengo, lamentablemente, fallos que me avalen directamente respecto a los notarios, pero sí hay casos donde había un actuario que era un secretario de tribunal civil, que lo habían nombrado secretario de un tribunal penal. Y cuando se quiso anular esa sentencia, por un vicio formal, la Corte dijo que se le exigía el carácter de secretario de tribunal, circunstancia que no había perdido. Ahora, si ustedes optan por un secretario de tribunal, tengan la precaución de revisar ciertas circunstancias especiales. Ustedes saben que los tribunales civiles están atochados de trabajo, entonces quienes son secretarios titulares o secretarios que son interinos o suplentes o subrogantes, están oficiando como jueces tramitadores, de acuerdo a la norma especial del Código Orgánico. Entonces hay algunos que se niegan, que son secretarios, porque dicen, yo estoy todo el día haciendo de juez, independiente que tengo el rango de secretario, sino que el oficial primero. Y cuando el oficial primero oficia, es como un secretario subrogante. Entonces podrían tener algún problema ahí, que hasta el momento no se ha dado, pero hay tribunales que son más juiciosos. Yo, por ejemplo, solamente tengo notario, para evitar cualquier problema. ¿Tiene alguna duda respecto de eso? Independiente de que en el arbitraje arbitrador no hayan tenido un ministro de fe, la sentencia tiene que estar firmada por uno. Y ahí, aunque no lo dice, yo prefiero que sea un notario o los dos testigos. ¿Ya? Hay una distinción que yo les dije hace un rato, que entre el Código Orgánico de Tribunales, el 223 y el 640, cuando define las funciones del arbitrador, hace una referencia en una con una O y en una con una I, de acuerdo a su prudencia y equidad, de acuerdo a su prudencia o equidad. En realidad, esto no tiene ninguna importancia, pero hay que decírselas igual, por si alguien se los pregunta, sobre todo en el examen de grado, que la interpretación que pueden hacerse en ese sentido es lo que dice Filippi, que el arbitrador falla determinando lo equitativo a través de su prudencia, para poder combinar ambas normas. Pero en realidad no tiene ninguna relevancia esta distinción entre hacer distinto la equidad y la prudencia. ¿La prudencia es una virtud? ¿La prudencia es una virtud? Cardinal. Cardinal. Terrible, natural. Bernardita, ¿está ahí?
Bernardita, Sí, usted tenía cara que era buena para derecho natural. Entonces, sí. le iba a preguntar cuáles son las virtudes cardinales, pero ¿para qué vamos a torturarla? A ver, ¿qué es la equidad? La justicia legal Robótico. concreto. Para su bien no se le entiende nada. La equidad tiene relación con la definición de justicia. Nuestra legislación no define lo que es equidad, sino que hace referencias parciales a lo que se entiende por equidad. No se entiende. El artículo 24 del Código Civil habla sobre equidad, y el artículo 170 nos dice que a falta de ley podrán aplicarse principios de equidad para resolver un fallo. Y aquí va lo importante, que es que significa la equidad como lo que es justo y bueno. Si quieren un libro interesante y cortito, hay unos libros de Agustín Esquella, la Universidad del Paraíso, que son tres, que es Libertad, Igualdad y Fraternidad. Y el de Igualdad se refiere a la definición de justicia. Ya hay un libro también corto, un profesor de Harvard, que se llama Justicia, que se los voy a publicar, que incluso lo tienen sus clases de Harvard, las 8 clases, en YouTube, y en TED creo que también está. Se los voy a enviar por correo para que las tengan. Ahora, vamos a la definición de Ulpiano, David. Usted que era bueno para fundamentos filosóficos. No, me fue mal. Bueno, bienvenido al club. Yo paso en segunda. Es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. Y vuelvo a insistir en el punto. Cuando a mí me dan el mandato de fallar conforme a la equidad, de fallar conforme al arbitrador, ¿excluyo la aplicación de la ley o no? No necesariamente. Exacto. O sea, yo podría aplicar y los fundamentos de sus escritos pueden ser la ley. El artículo 24, el artículo, perdón, el artículo 1545, el 1546. Lo que ustedes quieran va a ser su fundamento. La ley específica va a ser su fundamento. La ley de arrendamiento va a ser su fundamento. Pero ya les dije, la única distinción es que ustedes tienen que saber cómo litigar ante un árbitro arbitrador. No es lo mismo ante un árbitro de derecho que ustedes pueden efectivamente amarrarse al asta del principio del pacta sunt servanda. En cambio, acá ustedes pueden tener más flexibilidad. Pueden aplicar el pacta sunt servanda, pero además decir, mire, la ley contempla, incluso aplicando principios a la buena fe, la posibilidad de corregir ciertas injusticias dentro del procedimiento. Porque efectivamente, como yo les decía, aplicar la norma formal a rajatabla no puede ser buena en ciertos casos. Y tienen que saber litigar, como les digo, en materia de arbitraje de arbitrador. A mí lo que me llama la atención mucho en las litigaciones, en general, no solamente en arbitraje, es que el argumento puede ser muy loco, pero si es lógico, me hace pensar. Ustedes siempre tienen que llegar, yo les he dicho que el arbitraje mayormente se ha construido a partir de salir de una norma formal, las normas procesales sobre todo, llevándonos a situaciones lógicas, como cuando hablamos de la separabilidad, es una construcción que sale de los alegatos de los abogados, mire si tiene toda lógica. Yo no puedo considerar como parte integral del contrato el acuerdo de arbitraje porque yo siempre hago una analogía. El árbitro, mientras está escribiendo su laudo y declara que el contrato es nulo, se estaría disolviendo en partículas, así como en los Avengers, porque su competencia viene del acuerdo de arbitraje.
Entonces sería como lógico que las normas relativas a su propia competencia no sean propias del contrato. Si ustedes fundamentan, se ponen ocurrentes y sobre todo hacen el esfuerzo de investigar más allá de lo que dice el contrato, que eso es muy relevante, que siempre tengo esa pelea con los abogados que trabajan conmigo, van a poder llegar muy lejos en cualquier tipo de litigación. ¿Cuál es el procedimiento que aplicamos? El señalado por las partes, o en subsidio el señalado por los artículos 637 y siguientes. Los árbitros mixtos, que ya vimos que el nombre propio sería... ¿Cuál sería el nombre legal de los árbitros mixtos? ¿Son árbitros de derecho y arbitradores en el procedimiento? ¿Ese o no? Es un nombre muy largo como ese. Son arbitradores en cuanto al procedimiento y de derecho en cuanto al fallo. Eso. ¿Cuáles son las características que tienen? Que fallan conforme a derecho. El procedimiento es el que señalan las partes, ¿ok? O las normas de los arbitradores en subsidio. Algunas consideraciones que tienen que tener presentes ustedes. El arbitraje de derecho es la regla general. O sea, para que ustedes puedan tener un árbitro arbitrador o incluso mixto, paréntesis, arbitrador en cuanto al procedimiento y derecho en cuanto al fallo, tiene que haber una norma expresa. Por tanto, a falta de estipulación, cuando ustedes dicen va a ser sometido a arbitraje, o la ley les dice se someterá a arbitraje, siempre vamos a tener un arbitraje de derecho. A menos que ustedes hagan la excepción. Y aquí volvemos al tema que ya hablaba de las legislaciones comparadas. Por eso es importante considerar que para al menos el resto de los países del mundo, un arbitraje de derecho es un arbitraje que es lo que nosotros llamaríamos mixto. Si ustedes, ¿cuáles les dirían ustedes a partir de los dos puntos que están en la presentación? ¿Por qué optarían por un arbitraje arbitrador? ¿Por qué optarían por un arbitraje de derecho? Les digo que desde ya, que al menos las estadísticas oficiales que uno tiene, que las llevan, el CAM Santiago, el árbitro de derecho es el que menos se usa. Está árbitro mixto y después árbitro arbitrador. ¿Por qué ustedes optarían por un arbitraje de derecho y por qué un arbitraje arbitrador? Yo creo que si es que yo estoy de la parte de que sé que el derecho me es muy favorable y que toda la situación se ha ajustado a la norma, prefería, por ejemplo, un árbitro de derecho para que el procedimiento a lo mejor fuera más expedito, con mayor detención, con una atención más particular, pero yo sé que como voy como a ganador. ¿Pero prefiere árbitro mixto? No, en el evento de que el derecho a amparar a unas partes completamente, o sea, que se fuera absolutamente... Porque si quiere el procedimiento expedito, debería ser el que fije las partes, ¿no? O para mantener una, no sé, más confidencial o a lo mejor más acotado. Importante, qué bueno que tocó ese tema. Se dice que el arbitraje es confidencial, pero en realidad no hay ninguna norma que lo diga. Entonces, si no está en el reglamento, si fuera un arbitraje institucional, no debería entender que es confidencial. ¿Ya? Ahora voy a ir directamente más que al procedimiento, a la forma de fallar. ¿Por qué elegirían un árbitro arbitrador? ¿Por qué elegirían un árbitro de derecho? No el procedimiento, sino la forma de fallar. Yo diría que hay casos en que ni un lado ni el otro ha comportado estrictamente con derecho, con las leyes. Pues hay casos en que Los dos incumplen. los dos lados se han comportado mal y tenemos que resolverlo, y si buscamos la ley, que no va a salir para ninguna parte. Uh-huh. ¿Alguien quiere defender otra posición?
Hay distintas maneras de... les hago la advertencia cuando aquí me refiero a la posición por arbitraje de derecho, me estoy refiriendo a la manera de fallar, no al procedimiento. Cuando el arbitraje de derecho, en general, el aspecto positivo que tiene, o la ventaja, es que nos da certeza. Nos da certeza de que la norma la conocemos, o podemos recurrir a ella, y ya de antemano sabemos más o menos cómo se puede comportar el árbitro. Y el arbitraje arbitrador también puede ser ventajoso si tenemos una relación contractual, porque recuerden esto que estamos previéndolo antes de que ocurra el conflicto. No sabemos de qué tipo de conflictos vamos a estar. Si, por ejemplo, el tipo de negocio es cambiante, tiene muchos elementos exógenos a la relación directa entre las partes, podría ser importante tener un arbitraje arbitrador. Como yo les decía, si la fijación del precio está determinada por un mercado externo, si queremos asegurarnos ciertas modificaciones, puede ser bueno que sea un árbitro arbitrador, porque en cualquier caso no puede, por muy contra ley que sea, no puede ir en contra de la razón, de la razonabilidad. O sea, tiene que tener lógica su deducción. Porque independiente que yo me fundamente en principios de justicia y equidad, la justicia y la equidad tienen como límite también la lógica. ¿Se acuerdan cuando vimos los aspectos sustantivos o más bien, el arquetipo del árbitro? Había un último elemento que era la condignidad, que el árbitro fuera condigno. Es decir, que las partes quedaran con la idea que la solución del caso no es producto de su propio capricho, sino que tiene un fundamento que puede gustarme o no, pero al menos me deja tranquilo de que hizo justicia. Eso si queremos llegar a un elemento intermedio, que vuelvo a insistir, ser árbitro arbitrador no es partir las cosas para la mitad, que es la gran crítica que algunos le hacen. Yo siempre les cuento el caso de que me tocó casi un arbitraje con un rabino, y yo veía que me estaba dividiendo toda la mitad. ¿Cuánto pide uno, cuánto pide el otro? Y me estaba partiendo todo por la mitad. Y yo decía, como, no es lo que yo quiero. El contrato es claro. Claro, ahí hubiera servido mucho que fuera un árbitro de derecho. Porque el contrato dice, había espacio, había gap, había muchas cosas que interpretar. Pero tampoco puedo arriesgarme a que me cambien todas las reglas de previsibilidad de ese contrato. ¿Se entiende? O sea, si ustedes me preguntan, yo prefiero antes que todo un árbitro mixto, porque me da la flexibilidad de un arbitrador, pero efectivamente hay ciertos elementos o ciertas relaciones que te exigen, o más que te exigen, que hacen prudente que haya una resolución por esta vía. Si quieren, como toca esta parte, esta la dejamos para mañana, la del procedimiento. Mañana tenemos, ¿verdad? Sí. 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 Porque ya me tocó un comparendo ahora. Y dejamos esta parte del procedimiento arbitral para después. ¿Les parece? Voy a subir la presentación ahora y voy a tratar de subir, yo no sé si pueden subir video a web curso, pero si no, lo voy a tener el link de YouTube para que lo puedan ver. ¿Ok? Vale. Ya. Bueno, fue un gusto como siempre. Gracias, profesor. Ya. Sí, Una profesor. pregunta, ¿la evaluación docente tienen que hacerla ahora? No. Es una vez que se cierra el semestre, una cosa así. Porque le voy a pedir que la hagan, porque el semestre pasado la contestaron como 2 personas y no los que más me querían. Ya, los dejo. Cualquier duda, ya saben, pueden venir acá a la oficina, ver un libro, y los que necesiten o sientan que no les acomoda el sistema o han tenido problemas, pueden venir para acá y la hacemos dual, o sea, con personas aquí. Si vienen muchas, me avisan para habilitar la sala de reuniones. Gracias, profesor. Ya, profesor, muchas gracias. David. Nos vemos. Hey, David, Kevin. ¿tú sabes qué entra en el solemne? ¿Hasta cuál fecha de la clase va a entrar para el solemne que tenemos el lunes? Debería entrar